Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que ya la semana próxima, el día jueves, arrancamos con las funciones presenciales en el Caras y Caretas de Buenos Aires, Sí, sí. en la calle Venezuela 330. Y es por orden de llegada. Sí, ¿De señor. llegada a dónde? A ese lugar. Ahí, a Caras y No va a ser Caretas. de llegada a mi casa. Sí, señor. Hablaremos hoy de Leonardo da Vinci y los trabajos que hizo para Francisco I de Valois, rey de Francia. Bueno, en el año 1517, Leonardo llegó a Francia, tenía 65 años. Parecía un joven aprendiz que daba una vuelta por Europa y que llegaba a un país que nunca había visitado y tenía todo por aprender. Digo eso de manera espiritual porque no bueno, parecía un joven. Claro, pero... Andaba bastante fulero Leonardo, ¿no? Pero bueno. Dicen que lo que tentó a Leonardo fue la jovialidad de la corte de Francisco I, de la cual hemos hablado muchas veces y del cual hemos hablado muchas veces. Leonardo esperaba rejuvenecerse en Francia. Al llegar, ya tenía, ahí vamos, una parálisis en el brazo derecho, pero no le molestaba para nada para pintar porque era zurdo. Leonardo empleó estos últimos años en la organización de fiestas cortesanas, en el diseño de unas obras de ingeniería. El rey le había asignado un pequeño palacio en Cluj como alojamiento. Una de las cosas que hizo fue exponerle a Francisco unos planes hidráulicos impresionantes. Se trataba de unas obras destinadas a conseguir la mejor fertilidad de Europa y facilitar los traslados. Vamos, eran canales, Sí. construcción de canales. Quería unir, mirá cuál fue la idea central, unir las residencias reales. Ustedes saben que en aquella época la corte francesa fue siempre itinerante, antes de la construcción de Versalles. Estaban en el Louvre, en París, donde ahora pusieron el museo, Sí. pero después se iban, salían. Cuando hacía calor salían para el norte, cuando hacía Perfecto. frío salían para el sur. Tenían varios castillos y a Leonardo se le ocurrió unir esas residencias por vías navegables, con canales. En realidad los desplazamientos que hacía la corte de castillo en castillo parecían campamentos gitanos, ¿no? Viajaban con servidumbre y la servidumbre transportaba todos los cacharros necesarios para hacer habitables los castillos a donde iban. Cualquier excursión ya tenía aspecto de mudanza y Leonardo pensó que en vez de andar galopando por caminos horribles, era preferible avanzar por canales. Estos viajes darían placer al rey y el proyecto lo tentó a Francisco. En realidad, lo único que llegó a hacerse fue un viaje de reconocimiento por los lugares por donde Leonardo pensaba en construir los canales. La obra no se completó porque Leonardo murió 2 años más tarde y al rey Francisco no le interesaba la obra sin Leonardo. Pero tiempo después, Enrique IV reemprendió el proyecto y los planos de Leonardo fueron estudiados por los ingenieros reales que finalmente hicieron los canales. Y los canales están ahí, junto con muchísimos otros. Y Francia es posiblemente de los países de Europa el que más canales tiene. Tiene una red de canales, pero muy lindos de ver. Tiene, por ejemplo, cada tantos kilómetros, esclusas. ¿Qué son las esclusas? Unas especies de diques que permiten levantar el nivel del agua y volverlo a bajar para superar los desniveles de la región. Claro. Tal como hay en el canal de Panamá, qué sé yo. Bueno, son pintorescos,
porque aunque ahora casi todos los barcos que andan por ahí son de vapor o de motor, tienen una vereda que se llama el Camino de Sirga, y ahí se acostumbraba a poner unos caballos, un burro, qué sé yo, Sí. según el porte de la embarcación, que tiraban de la embarcación. ¿Para estacionarla? Bueno, ¿O no, para No, para arrastrarla, para avanzar. para llevarla, Sí, claro. mire, como un remolque. Algunos Sí, sí. tendrían vela, qué sé yo, pero como los caminos eran, digamos, no había mucha corriente, eran canales Claro, claro, pequeños, y los arrastraban con mulas. claro. Y ahora quedan esos caminos de sirga como paseo. Quedan, sí, algunos quedan como paseos, sí, sí, sí. Hay uno de los canales que hay en París, hay un canal. Ah, sí. Está al final de un canal, que es el canal San Martín, que desemboca en el Sena. Y unas cuadras para adelante, por la calle Crimea, yo lo conocí un poco por casualidad porque ahí paraba el Caco. Sí. Cuando Caco viajó solo, se instaló en un hostal que estaba frente a esto que le voy a contar, que era una esclusa. Una esclusa y vos la veías. Sí, sí, sí. Tenían ahí una especie de dique, unos barcos para ir cada tanto, levantaban. Todavía funcionaba perfectamente. Funcionaba Sí. perfectamente. Sí. Hay otra en Londres también, cerca de donde va uno a comprar giladas. Sí. Bueno, tiempo después entonces, el rey Enrique reemprendió el proyecto, etcétera, etcétera. Son unas vías navegables de 7, 8 metros de profundidad, menos también. Son una cosa muy pintoresca y muy antigua. Bueno, los chinos, desde luego, lo habían hecho mucho antes. Leonardo también diseñó, para comodidad de la corte, unas casas de madera transportables. O sea que inventó las prefabricadas. Eran de muy fácil empleo y en pocos instantes permitía levantar una pequeña ciudad, justamente cuando el rey estaba de viaje e iba con todos estos alcahuetes, Sí, ¿no? sí, Que sí, todo el ya sabe cómo personal. es el asunto. Y estas casas transportables sí se usaron. Hemos hablado alguna vez de una reunión en 1520 entre Francisco I y el rey Enrique VIII de Inglaterra, ¿no? El que bien conocido por nosotros, por todos aquellos asuntos que tuvo con sus mujeres, también llamado Charlotte. Pero fueron los dos, cada uno acampó de distinta manera. Y el acampe de Francisco I fue tan lujoso que el otro se molestó. Sí, le agarró Se envidia. molestó y se hizo aliado de Carlos I, que era el enemigo de Francisco I. ¿Por qué? Porque era más humilde. Claro, Y claro. dice que viene a compadrear. ¿Y sabe lo que le molestó? Las minas. Así que aquel campo, estaba el campo donde acampaba Enrique VIII y el otro donde acampaba Francisco I. Francisco, unas sedas, unos colores, Claro, claro, claro. unos adornos y unas minas Bueno. que andaban de un lado para otro, y este se sintió menoscabado y, bueno, y se hizo amigo de Carlos I, el rey de España. Bueno, Leonardo también trabajó en la remodelación de los palacios. Los castillos franceses hasta entonces, estamos a principios del siglo XVI, todavía no estaba ni soñado Versalles, ni todo el lujo posterior. Eran castillos que habían conservado mucha pesadez, el lujo, pero el lujo medieval. Primero eran fortalezas, y después adentro arreglate como pueda. Leonardo empezó a remodelar. Hizo más finitas las paredes, ventanas grandes, el sol entrando, cortinas volando, la decoración, en fin. Claro. Entonces, castillos servían
especialmente para bailongos. Luego de modificar los palacios para que se pudieran hacer lindos bailongos, Leonardo trabajó en la organización de los bailongos. Inventó decorados, trajes, carruajes y se especializó en algo de lo cual hablamos hace pocos días, los autómatas. Sí. Bueno, ya hemos hablado el otro día. Había hecho un león, me parece, ¿no? Hizo un león, Sí. efectivamente. Algunos personajes, algunos muñecos que contestaban preguntas. Como hemos dicho el otro día, no están detallados los mecanismos. Claro. Te cuentan solo lo que hacían, pero no cómo lo hacían. Eran muy admiradas estas máquinas. Después de cada uno de los bailes en que Leonardo animaba con estas fantasmagorías, todos los embajadores informaban a sus soberanos acerca de las maravillas que habían presenciado. El último invento de Leonardo, para terminar, causó gran sensación, ¿no? Que fue el león que usted dice, que apareció en una fiesta dada en Normandía durante la visita que Francisco le hizo a su hermana, Margarita de Valois, que se había casado con el duque de Alençon. Esto ocurrió los últimos días de septiembre de 1517. Parece que apareció un león mecánico en la sala, Sí. estaba toda la corte reunida y muchos salieron rajando, imagínense. Impresionante. El rey disfrutó enormemente. Tras el león llegó un hombre disfrazado de ermitaño que le dio a Francisco un bastón. Era común que los ermitaños dominaran a los leones con un bastón. Entonces Francisco recibió el bastón, tocó al león, el cuerpo del animal se abrió Sí. y de su pecho brotó un gigantesco ramo de flores, de lis, justamente el símbolo de la realeza de Francia. Hoy que mencionábamos Qué a bárbaro. Liz del sur de Chile, Sí, ¿no? sí, ¿qué me dice? aparece ahora. Leonardo vivió feliz en la corte francesa, pero solo 2 años. Murió en 1519. Algunos dicen que el rey fue a verlo en su lecho de muerte, pero no es verdad. El rey estaba en Saint-Germain, en los festejos del nacimiento de su segundo hijo, que era casualmente Enrique II, que después sería rey, porque el primero, el mayor, había muerto. Francisco se enteró de la muerte de Leonardo a través de un amigo y dicen que aquel rey, que solo lloraba cuando lo abandonaba alguna mina, lloró. Así que se enteró toda la corte de ese llanto y varias damas equivocadas se le presentaron queriendo ocupar una vacante que no estaba disponible. Bueno, Francisco, aquel que escribió en la pared de su pieza una frase que hoy todavía repetimos a través de una canción memorable que se escribió mucho después de su muerte, ¿no? Y que es: la mujer es cambiante, o sea, la donna es móvil. Dediquemos esto a Leonardo y a Francisco, ¿eh? Me gusta la idea de estas cosas que tal vez no son tan útiles, pero embellecen. Yo creo que una elegante frivolidad puede ser tomada como se toma la pimienta o la sal, para añadirla a una vida. Vamos a escuchar La donna inmóvil. Y claro. Sí, por supuesto. ¿Por quién quieren escucharla? Pavarotti. Pavarotti, que mejor la canta es Pavarotti. Sí. Pavarotti con La donna inmóvil, la canción de Rigoletto.